6 meses después de la boda de mi hijo, el fotógrafo me llamó diciendo que había encontrado algo en las fotos que destruiría todo lo que creía saber sobre ese día. Colgué el teléfono y destrocé la copa de vino que tenía en la mano contra la pared de mi cocina. 2 horas después estaba frente a su estudio, temblando, sin saber que lo que estaba a punto de ver convertiría a mi querida nuera en mi peor enemiga. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. Todo había empezado tan bien. La boda de Miguel había sido perfecta, o al menos eso creía yo. Soy Carmen Delgado, tengo 54 años, vivo en Guadalajara, y hasta hace 6 meses pensaba que tenía el hijo perfecto casado con la mujer perfecta. ¡Qué ingenua fui! La llamada llegó un martes por la tarde mientras limpiaba la casa que ahora me parecía demasiado grande y silenciosa. Señora Delgado, habla Ricardo Hernández, el fotógrafo de la boda de su hijo. Su voz sonaba extraña, nerviosa. Necesito que venga a mi estudio esta noche, es urgente. ¿Pasó algo con las fotos?, pregunté, aunque ya tenía todas las oficiales desde hace meses. Encontré algo que no debería estar ahí. Por favor, no le diga nada a Miguel todavía. Usted necesita ver esto primero. Mi estómago se contrajo. Durante los últimos 6 meses, algo había cambiado en mi relación con Miguel e Isabela. Las visitas se habían vuelto más esporádicas, las conversaciones más tensas. Cuando preguntaba por qué, siempre había una excusa. Trabajo, cansancio, planes con los amigos de ella. Pero una madre sabe cuándo algo no está bien, y el tono del fotógrafo me confirmaba que mis sospechas tenían razón. Llegué al estudio a las 9 de la noche. Ricardo me esperaba nervioso, pasándose las manos por el cabello. Señora Delgado, siéntese por favor. Lo que voy a mostrarle va a dolerle, pero necesita saberlo. Encendió su computadora y abrió una carpeta con cientos de fotos de la boda. Estas son las que no entregué en el álbum oficial. Las tomo siempre para tener respaldo, pero reviso todo antes de borrar. Su cursor se detuvo en una foto en particular. Mi respiración se detuvo. Era una imagen tomada durante la ceremonia, desde un ángulo que capturaba no solo el altar, sino también los primeros bancos de invitados. En el centro, Miguel e Isabela intercambiando anillos, pero en la esquina derecha de la foto, apenas visible pero inconfundible, estaba Isabela, besando apasionadamente a otro hombre detrás de una columna. Pero eso no era todo. El hombre era Carlos Mendoza, el mejor amigo de Miguel desde la infancia, y la hora en el digital de la cámara marcaba exactamente el momento en que Miguel estaba diciendo «acepto». «Hay más», dijo Ricardo con voz quebrada. Y las siguientes 5 fotos fueron como puñales directos a mi corazón. Las fotos mostraban una secuencia completa. Isabela saliendo discretamente durante la ceremonia, encontrándose con Carlos, besándolo, susurrándole algo al oído mientras sonreía, y regresando a su lugar justo antes de que terminara el intercambio de votos. Todo mientras mi hijo juraba amarla para toda la vida. «Esta cámara tiene función de ráfaga», explicó Ricardo. Disparé sin darme cuenta mientras ajustaba el zoom. Cuando revisé las fotos meses después para hacer espacio en el disco duro, encontré esto. Me quedé en silencio, procesando lo que veía. La mujer que había abrazado como hija, que había ayudado a planear su boda perfecta, que había recibido mis joyas familiares como regalo, me había estado mintiendo en la cara durante 2 años. «¿Por qué me lo muestra hasta ahora?», pregunté. «Porque me debatí durante meses si debía hacerlo. Pero luego recordé que usted siempre fue amable conmigo. Me pagó un extra por el trabajo de última hora. Me defendió cuando Isabela se quejó de mis precios». Se aclaró la garganta. «Y porque creo que una madre tiene derecho a saber quién es realmente la persona que se casó con su hijo». Estudié las fotos más detenidamente. En una de ellas se veía claramente el rostro de Carlos. No era un beso de despedida amistoso. Era un beso de amantes, íntimo, desesperado. Los ojos de Isabela estaban cerrados, su mano en el pecho de él, completamente perdida en el momento. «¿Puedo copiar estas fotos?», pregunté. Ricardo asintió y me entregó una memoria USB. «Ya están ahí». También incluí algunas otras donde se ve a Isabela intercambiando miradas con Carlos durante la recepción. Cosas que pasé por alto la primera vez. Conduje a casa en silencio automático, mi mente corriendo a 1000 por hora. De pronto,
Tantas cosas comenzaron a tener sentido. El comportamiento distante de Isabela después de la boda, sus clases de yoga, que siempre coincidían con los días que Carlos estaba libre de trabajo, la forma en que evitaba mis ojos cuando hablábamos. Pero lo que más me dolía era otra cosa. Durante 6 meses había estado culpándome a mí misma por el distanciamiento de mi hijo, pensando que tal vez había sido demasiado entrometida, demasiado protectora, demasiado madre, cuando en realidad Isabela había estado alejándome deliberadamente para ocultar su affair. En casa, conecté la USB a mi computadora y estudié cada imagen. Había al menos 15 fotos comprometedoras. En la recepción, Isabela bailaba con Miguel mientras miraba por encima del hombro de mi hijo hacia Carlos. En otra, Carlos levantaba su copa en un brindis, pero no miraba a los novios, sino directamente a Isabela con una sonrisa que no era precisamente fraternal. Y entonces vi algo que me hizo saltar de la silla. En una foto tomada durante el vals nupcial, Carlos tenía el celular en la mano y se veía claramente que estaba escribiendo un mensaje. En otra foto, apenas 30 segundos después, según el timestamp, Isabela tenía una sonrisa secreta en el rostro mientras bailaba con Miguel. Se estaban mandando mensajes durante la boda de mi hijo. La computadora mostraba las 11:43 p.m. Miguel e Isabela vivían apenas a 20 minutos. Podía ir ahora mismo, tocar su puerta, enseñar las fotos y destruir su matrimonio antes de medianoche. Pero algo me detuvo. Si iba a hacer esto, tenía que hacerlo bien. Y tenía que estar segura de que no era solo un error, un momento de debilidad. Tenía que investigar qué tan profunda era esta traición. A la mañana siguiente llamé a mi hermana Rosa, la única persona en quien confiaba completamente. Le conté todo mientras ella preparaba café en su cocina, y su reacción fue exactamente la que esperaba: furia absoluta. «¡Esa maldita perra!», gruñó Rosa, y viniendo de una mujer que va a misa todos los domingos, eso significaba mucho. «¿Qué vas a hacer?». «No lo sé todavía, pero necesito más información antes de destruir la vida de mi hijo». Rosa me miró fijamente. «Carmen, tú no vas a destruir nada. Ella ya lo hizo. Tenía razón, pero Miguel no lo sabía. Y conociendo a mi hijo, probablemente la perdonaría e intentaría salvar su matrimonio. Necesitaba evidencia sólida de que esto no era un error único». Pasé el día pensando en una estrategia. Había notado algo en las fotos que me dio una idea. Carlos trabajaba en el mismo edificio donde Isabela decía que tomaba sus clases de yoga los martes y jueves. Un edificio de oficinas en el centro que, definitivamente, no tenía ningún estudio de yoga. El martes siguiente, me estacioné en la calle frente al edificio a las 5 de la tarde. A las 5:47, Isabela salió del ascensor, sola. Caminó directamente hacia el estacionamiento subterráneo. Esperé. A las 5:52, Carlos salió del mismo ascensor. Se dirigió al mismo estacionamiento. Lo seguí discretamente. Carlos tenía un BMW negro que yo conocía bien porque había estado en mi casa docenas de veces cuando era adolescente y venía a jugar con Miguel. Isabela se subió al auto de Carlos sin siquiera mirar alrededor. Se dirigieron a un hotel boutique en las afueras de la ciudad, el Hotel Casa Magna. Estacionaron, entraron juntos. Carlos llevaba una pequeña maleta. No necesitaba ser detective para entender qué estaba pasando, pero sí necesitaba pruebas. Esperé en mi auto durante 2 horas. A las 8:15 salieron juntos, ella arreglándose el cabello, él con esa sonrisa satisfecha que recordaba de cuando era adolescente y acababa de hacer alguna travesura. Se despidieron con un beso que duró al menos 30 segundos. Luego ella se fue en su auto, e Isabela regresó a casa, probablemente para fingir que venía de yoga. Cuando llegué a mi casa, tenía 3 mensajes de Miguel en el contestador. «Mamá, Isabela llegó muy relajada del yoga. Dice que te manda saludos. Mamá, ¿por qué no vienes a cenar mañana? Mamá, me preocupa que no contestes. Llámame». Lo llamé. «Hola, mi amor». «Perdón, estaba en el súper». «Ah, qué bueno. Oye, ¿quieres venir mañana? Isabela va a hacer ese pollo que te gusta». El pollo que me gustaba, mientras ella engañaba a mi hijo 2 veces por semana en el Hotel Casa Magna. «Claro, mi amor. ¿A qué hora?» «A las 7. Y mamá, ¿está todo bien? Te he notado un poco distante últimamente». Mi corazón se contrajo.
Mi hijo había notado mi comportamiento, pero no el de su esposa. Todo está perfecto, Miguel. Nos vemos mañana. Pero todo no estaba perfecto. Y mañana iba a ser el día en que empezaría a documentar cada una de las mentiras de Isabela. Porque una cosa tenía clara. Si iba a destruir su mundo, primero me iba a asegurar de que no tuviera forma de escapar. La cena del miércoles fue surreal. Isabela actuaba como la nuera perfecta. Me sirvió la comida con una sonrisa, me preguntó por mi salud, incluso me elogió el corte de cabello nuevo. Todo mientras yo sabía exactamente dónde había estado el día anterior y con quién. Carmencita, me dijo mientras servía el postre. Tengo que contarte que el yoga me está ayudando muchísimo. Me siento más flexible. Se rió de su propio chiste, mientras Miguel sonreía adorablemente. Flexible. Qué interesante elección de palabras. ¿Qué tipo de yoga practicas? Pregunté con la voz más neutral que pude. Hatha Yoga es muy relajante. Y el instructor, Roberto, es excelente. Muy profundo en sus enseñanzas. Roberto. Así que ahora Carlos se llamaba Roberto en sus fantasías. Me encantaría conocer ese lugar, continué. ¿Está cerca de aquí? Por primera vez en la noche vi un destello de pánico en sus ojos. Bueno, es un estudio pequeño, muy exclusivo. Solo acepta cierto número de estudiantes. Miguel intervino. Mamá, deberías intentar yoga también. Dicen que es muy bueno para la circulación y el estrés. Mi hijo, completamente ajeno a todo, recomendándome la actividad que su esposa usaba como coartada para engañarlo. La ironía me habría hecho reír si no fuera tan dolorosa. Después de la cena, mientras Isabela lavaba los platos, Miguel me acompañó al porche. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Te gusta Isabela? Honestamente. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué me preguntas eso? No sé, a veces siento que hay una tensión entre ustedes, como si estuvieras evaluándola, si supiera que tenía razón, si supiera que la había estado evaluando y que había reprobado estrepitosamente. Miguel, ¿tú eres feliz en tu matrimonio? Sí, respondió inmediatamente, pero luego se quedó en silencio. Bueno, hay cosas que han cambiado desde la boda. Isabela está más distante a veces, menos cariñosa. Pero supongo que es normal, ¿no? El primer año de matrimonio siempre es difícil. Mi corazón se partió. Mi hijo estaba sufriendo y ni siquiera lo sabía. ¿Has hablado con ella sobre eso? Lo he intentado, pero siempre dice que está cansada del trabajo o del yoga. Y Carlos siempre le dice que es normal, que al principio todos los matrimonios pasan por esa etapa. Carlos. Por supuesto que Carlos le decía eso. Probablemente se reía por dentro mientras consolaba a mi hijo sobre los problemas matrimoniales que él mismo estaba causando. ¿Carlos viene mucho por aquí? Sí, viene a cenar como 2 veces por semana. Isabela dice que se siente mal por él porque terminó con Andrea el mes pasado y está pasando por una mala racha. Terminó con Andrea el mes pasado, exactamente cuando sus clases de yoga se volvieron más frecuentes, según lo que había observado. Esa noche manejé a casa con una claridad nueva. No solo tenía que exponer a Isabela, tenía que exponer a Carlos también, pero más importante, tenía que proteger a Miguel del daño emocional que venía en camino. Y eso significaba ser muy, muy cuidadosa con cómo manejaba esta situación. En mi estudio, saqué un cuaderno nuevo y comencé a documentar todo: fechas, horarios, mentiras específicas. También hice una lista de todas las cosas que necesitaba investigar. La primera, ¿desde cuándo estaba pasando esto exactamente? Porque si había empezado antes de la boda, eso cambiaba todo. Significaba que Isabela había caminado hacia el altar sabiendo que amaba a otro hombre. La segunda, ¿qué otros lugares frecuentaban? El hotel era solo uno de sus puntos de encuentro. Estaba segura. Y la tercera, ¿había otras personas que sabían de esto y no habían dicho nada? Porque si iba a destruir un engaño, iba a destruirlo completamente. Pero primero tenía que estar absolutamente segura de que no había posibilidad de error. El jueves decidí seguir a Carlos directamente desde su oficina. Si iban al hotel 2 veces por semana, tenía que confirmar el patrón. Me estacioné en una cafetería con vista al edificio donde trabajaba y esperé. A las 5:30 salió, pero en lugar de dirigirse al estacionamiento, caminó 2 cuadras hasta una farmacia.
Lo vi comprar condones. Condones. Como si el adulterio no fuera lo suficientemente ofensivo, tenían la precaución de usar protección mientras traicionaban a mi hijo. Regresó a su auto y manejó directamente al Hotel Casamagna. Isabela ya estaba ahí, esperándolo en el lobby como si fuera la cosa más natural del mundo. Esta vez decidí arriesgarme. Entré al hotel 15 minutos después de ellos y me dirigí al bar, que tenía vista parcial hacia los ascensores. Pedí un café y esperé. A las 7:15 bajaron juntos. Pero ahora se comportaban diferente, más íntimos, más cómodos. Carlos tenía la mano en la espalda baja de Isabela. Ella se recargaba en él mientras esperaban el ascensor. No eran solo amantes, se comportaban como una pareja. Los observé despedirse en el estacionamiento. Esta vez la conversación fue más larga, más intensa. Pude leer los labios de Carlos cuando dijo, «Te amo», antes del beso final. «Te amo». Conduje a casa con las manos temblando de rabia. Esto no era solo sexo, era una relación amorosa completa, mientras mi hijo vivía en una mentira total. Esa noche no pude dormir. A las 3 de la mañana estaba en mi computadora, investigando todo lo que podía sobre investigaciones de infidelidad. Aprendí sobre evidencia fotográfica, documentación de patrones y algo que no había considerado, registros financieros. Si Carlos estaba pagando el hotel, habría rastro en sus tarjetas de crédito. Si Isabela estaba gastando dinero en ropa especial, perfumes o regalos para Carlos, también habría rastro. El viernes llamé a Dolores, mi prima que trabaja en el banco donde Miguel e Isabela tienen su cuenta conjunta. No le dije exactamente por qué, pero le pedí que revisara los movimientos recientes de la cuenta. «Carmen, no puedo darte detalles específicos, pero puedo decirte si hay algo irregular en los patrones de gasto». 1 hora después me llamó de vuelta. «Hay gastos extraños, Carmen. Compras en tiendas de lencería fina, una joyería cara y retiros de efectivo 2 veces por semana que no coinciden con los patrones normales. Retiros de efectivo 2 veces por semana, exactamente los martes y jueves. ¿Y Miguel sabe de estos gastos? Los retiros de efectivo aparecen como gastos personales en la aplicación que él ve. Las compras específicas solo aparecen en el estado de cuenta detallado, que llega por correo físico a la casa. Mi mente procesó esta información. Isabela estaba usando el dinero de su matrimonio para mantener su affair, y Miguel no tenía idea porque ella controlaba el correo y las finanzas. Esa tarde hice algo que nunca pensé que haría. Llamé a Andrea, la exnovia de Carlos. «Andrea, soy Carmen, la mamá de Miguel». «Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hace mucho que no sé de ti». «Andrea, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Por qué terminaste con Carlos?» Un silencio largo. «Carmen, ¿pasó algo? Por favor, confía en mí. Es importante». Otro silencio. Encontré mensajes de texto, con una mujer casada. Mensajes muy íntimos. Mi estómago se hundió. ¿Era el nombre de la mujer Isabela? La respiración de Andrea se cortó. «Dios mío, Carmen, ¿es la esposa de Miguel?» «Sí, lo siento mucho. Los mensajes venían de hace meses, incluso desde antes de la boda de Miguel. Yo no sabía cómo decírtelo, si debía decírtelo. Antes de la boda. La confirmación que temía, pero necesitaba. Andrea, ¿conservaste alguno de esos mensajes?» «Los tomé en screenshot antes de confrontar a Carlos. Tengo docenas de ellos». Y ahí fue cuando supe que tenía toda la evidencia que necesitaba. El sábado, Andrea vino a mi casa con una carpeta llena de impresiones de mensajes de texto entre Carlos e Isabela. Al leer el primer mensaje, sentí que el mundo se detenía. «No puedo esperar a ser tuya completamente después de que termine esta farsa de boda. 2 semanas más y podremos estar juntos sin escondernos». Fecha: 5 días antes de la boda de Miguel. Los siguientes mensajes eran aún peores. Planes detallados de cómo seguir viéndose después del matrimonio, cómo Isabela conseguiría el dinero para sus encuentros, incluso discusiones sobre cuándo sería el momento adecuado para que Miguel se enterara. «Necesitamos al menos 1 año», había escrito Isabela, «para que no sospechen que esto empezó antes. Después podré pedir el divorcio y estar contigo abiertamente». Habían planeado todo: la boda, el matrimonio, la mentira. Todo era parte de una estrategia para estar juntos, sin enfrentar las consecuencias sociales de haber roto un noviazgo para estar con el mejor amigo del novio.
Andrea se había sentado a mi lado, llorando silenciosamente. Carmen, lo siento mucho. Debí haberte dicho antes de la boda. No te culpes, Andrea, pero ahora necesito tu ayuda. Le expliqué mi plan. Había pensado en varias opciones: confrontar directamente a Isabela, hablar primero con Miguel, o simplemente entregar toda la evidencia y dejar que él decidiera. Pero había una cuarta opción que me atraía más. ¿Qué tal si les damos la oportunidad de confesar?, dije. ¿Cómo? Miguel cumple años en 2 semanas. Ya había planeado hacer una cena familiar. ¿Qué pasaría si invitáramos a Carlos también y durante la cena les diera la oportunidad de decir la verdad? Andrea me miró como si estuviera loca. Carmen, ellos nunca van a confesar voluntariamente. No, pero van a tener que actuar como si nada pasara mientras yo sé todo. Y cuando no confiesen, tendré la justificación moral perfecta para exponer todo. Era un plan arriesgado, pero tenía algo que me gustaba. Le daba a Isabela la cuerda suficiente para ahorcarse sola. Esa noche llamé a Miguel para confirmar la cena de cumpleaños. Mi amor, ¿quieres invitar a Carlos? Hace mucho que no viene a una celebración familiar. ¡Qué buena idea, mamá! Le va a encantar. Últimamente está un poco deprimido por lo de Andrea. Deprimido por Andrea. Si Miguel supiera que Carlos había estado consolándose con su esposa desde hace meses. Perfecto. También voy a invitar a Andrea. ¿A Andrea? Pero mamá, ellos terminaron mal. Exactamente por eso. Es hora de que hablen las cosas como adultos. Además, siempre me cayó bien. Y las peleas entre amigos no deberían afectar las relaciones familiares. Miguel se quedó en silencio, procesando. Bueno, si tú crees que es buena idea, confía en mí, mi amor. Va a ser una noche muy reveladora. Después de colgar, sonreí por primera vez en una semana. En 2 semanas todos estarían sentados en mi comedor. Miguel, Isabela, Carlos, Andrea, Rosa y yo. Los 2 culpables, las 2 víctimas principales, un testigo de apoyo y la anfitriona que sabía todo. Iba a ser la cena de cumpleaños más interesante en la historia de mi familia. Pero primero tenía una semana más de preparación, porque si iba a hacer esto, lo iba a hacer perfectamente. Y tenía algunas sorpresas finales que todavía necesitaba organizar. La semana antes de la cena de cumpleaños fue la más estresante de mi vida. No porque estuviera nerviosa por el plan, sino porque tuve que mantener la fachada de normalidad mientras organizaba los últimos detalles de mi venganza. El martes seguí a Isabela y Carlos al hotel una vez más, pero esta vez no fue para espiarlos. Fue para hablar con el gerente. «Disculpe, soy Carmen Delgado», le dije al hombre en el lobby. «Creo que mi nuera viene aquí regularmente con un hombre que no es mi hijo. ¿Sería posible obtener los registros de las veces que han estado aquí?» El gerente me miró confundido. «Señora, nosotros no podemos dar esa información por motivos de privacidad». Saqué mi billetera y puse 500 pesos sobre su escritorio. «No necesito nombres ni detalles. Solo necesito fechas. Los últimos 3 meses». El hombre miró el dinero, luego a mí, luego al dinero de nuevo. ¿Para qué necesita esa información? Para el divorcio que mi hijo va a necesitar. 5 minutos después, tenía una lista de 23 fechas en los últimos 3 meses. 23 veces que Isabela había estado en ese hotel. No todas eran martes y jueves como había pensado. También había algunas tardes de viernes, un par de sábados por la mañana, incluso un lunes feriado. Mi nuera era más activa de lo que había imaginado. El miércoles hice algo aún más arriesgado. Fui al edificio donde trabaja Carlos y hablé con el portero. «Disculpe, ¿usted conoce al señor Carlos Mendoza del piso 8? «Sí, señora. ¿En qué la puedo ayudar?» «Soy la mamá de su mejor amigo. ¿Ha visto últimamente a Carlos con una mujer joven, morena, muy bonita?» El portero sonrió. «Ah, sí, doña Isabela. Viene muy seguido. Son muy cariñosos ellos dos. Doña Isabela». El portero la conocía por nombre. ¿Sabe desde cuándo la conoce? ¿Desde hace como 8 meses, tal vez? Al principio pensé que era su novia nueva, pero luego Carlos me dijo que era la esposa de su mejor amigo y que venía a pedirle consejos para sorprenderlo. El hombre se rió. «Qué suerte tiene su amigo de tener una esposa tan dedicada. Consejos para sorprenderlo. Qué manera tan creativa de describir un adulterio. ¿Vienen juntos al edificio? Normalmente ella llega primero y sube, luego él llega como 20 minutos después. Muy discretos. El jueves por la noche,
Andrea vino a ayudarme a preparar los últimos detalles. Había conseguido más evidencia. Carlos había usado su tarjeta de crédito para comprar regalos en una joyería cara, incluyendo un collar de plata con un dije en forma de corazón. La fecha de compra: el día del primer aniversario mensual de matrimonio de Miguel e Isabela. «Carmen», me dijo Andrea mientras organizábamos todas las pruebas en orden cronológico, «¿estás segura de que quieres hacer esto en la cena de cumpleaños? Va a ser devastador para Miguel». Había considerado esa posibilidad durante días, pero había llegado a una conclusión. «Andrea, mi hijo ya está siendo devastado. Está viviendo una mentira, gastando dinero en una mujer que no lo ama, planeando un futuro con alguien que ya está planeando dejarlo. La diferencia es que él no lo sabe. Pero va a ser tan público, tan humillante, para ellos, no para él. Miguel va a estar rodeado de gente que lo ama y lo va a apoyar. Isabela y Carlos van a estar expuestos frente a testigos, sin posibilidad de manipular la narrativa». El viernes confirmé con todos los invitados. Miguel estaba emocionado, especialmente porque todas las personas importantes en su vida estarían juntas. Isabela había aceptado la invitación con entusiasmo, probablemente porque era otra oportunidad de actuar como la esposa perfecta. Carlos había parecido ligeramente nervioso cuando Miguel lo invitó, pero no podía negarse sin levantar sospechas. Y Andrea estaba lista para apoyarme en lo que fuera necesario. El sábado por la noche, mientras preparaba el menú para la cena, recibí un mensaje de texto de Isabela. «Carmencita, ¿necesitas ayuda con algo para mañana? Quiero que la cena de Miguel sea perfecta». Le respondí: «No te preocupes, mi amor. Ya tengo todo preparado. Va a ser una noche que ninguno de nosotros va a olvidar». Era la verdad más grande que le había dicho en meses. El domingo de la cena, llegué temprano a casa para preparar los últimos detalles. No solo la comida, sino la documentación. Había organizado todo en una carpeta de cuero que había pertenecido a mi difunto esposo. Fotos del fotógrafo, registros del hotel, screenshots de los mensajes, recibos de las compras, testimonios del portero y de Andrea. Era un caso completo y devastador. A las 6 llegó Rosa para ayudarme con los últimos toques. Le había contado todo durante la semana y su reacción había sido típica de ella. Furia inicial, seguida de un plan detallado de destrucción. «¿Tienes todo listo?», me preguntó mientras acomodaba las copas en la mesa. «Todo. La carpeta está en mi estudio. Cuando termine de darles la oportunidad de confesar, la traigo y termino con esto. ¿Y si Miguel se enoja contigo por no haberle dicho antes? Era mi mayor miedo. Rosa, si mi hijo me odia por protegerlo de una mujer que lo está traicionando, entonces criamos a un idiote que no merece nuestra protección». A las 7 en punto, llegó Miguel con Isabela. Mi hijo se veía feliz, relajado, con esa sonrisa genuina que no había visto en meses. Isabela llevaba un vestido nuevo, color azul rey, y el collar de plata que Carlos le había comprado. El collar que reconocí inmediatamente de las fotos que Andrea había tomado de los recibos. «Mamá, me encanta lo que hiciste con la mesa», dijo Miguel, abrazándome. «Y gracias por invitar a todos. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan completo. Mi corazón se rompió un poco más. Carlos llegó 15 minutos tarde, nervioso y evitando el contacto visual directo conmigo. Andrea había llegado justo antes que él, y la tensión entre ellos era palpable. Pero la tensión entre Carlos e Isabela era de un tipo completamente diferente. Se comunicaban con miradas, gestos sutiles, toques accidentales al pasarse los platos. Durante la cena, los observé actuar su teatro. Isabela siendo la esposa atenta, sirviéndole a Miguel su comida favorita mientras intercambiaba miradas secretas con Carlos. Carlos haciendo chistes y siendo el mejor amigo leal mientras tocaba casualmente la mano de Isabela cada vez que ella le pasaba algo. Mi hijo, ajeno a todo, disfrutando lo que creía era una reunión perfecta con las personas más importantes de su vida. Después del plato principal y antes del postre, decidí que era el momento. «Bueno», dije, levantándome con mi copa de vino, «quiero hacer un brindis especial por Miguel». Todos levantaron sus copas. «Miguel ha sido el hijo más maravilloso que una madre podría pedir. Generoso, leal, honesto». Hice una pausa y miré directamente a Isabela,
y mereces estar rodeado de personas que compartan esos mismos valores. Isabela sonrió, ajena al doble sentido. Por eso, continué, antes de continuar con la celebración, quiero darle a cualquiera que tenga algo importante que decirle a Miguel la oportunidad de hacerlo ahora. Algo que tal vez han estado guardando, algo que creen que él debería saber. El silencio en la mesa se volvió denso. Carlos se puso pálido. Isabela mantuvo su sonrisa, pero vi el pánico en sus ojos. Miguel me miró confundido. «Mamá, ¿de qué hablas?» «Es solo que a veces», dije sin quitar los ojos de Isabela, «las personas guardan secretos importantes, y una celebración familiar es el momento perfecto para limpiar el aire y empezar de nuevo». Más silencio. Carlos miraba su plato. Isabela había dejado de sonreír. «¿Nadie tiene nada que decir?», pregunté, dándoles una última oportunidad. Isabela se aclaró la garganta. «Bueno, yo quería decir lo agradecida que estoy de ser parte de esta familia». «¡Qué lindo!», dije. «¿Y tú, Carlos? ¿Algo que quieras decirle a tu mejor amigo en su cumpleaños?» Carlos levantó la vista por primera vez en la noche. «Solo, que lo quiero mucho y que siempre voy a estar ahí para él». «Perfecto», dije sonriendo. «En ese caso, ahora les voy a enseñar por qué esa respuesta es tan interesante». Y me dirigí hacia mi estudio para traer la carpeta que iba a cambiar la vida de todos los presentes. Regresé al comedor con la carpeta de cuero en las manos. El silencio era absoluto. Todos podían sentir que algo importante estaba por suceder. Miguel me miraba preocupado. Rosa tenía esa expresión de guerra que conocía tan bien. Andrea parecía nerviosa pero determinada. Carlos e Isabela se habían puesto rígidos en sus sillas. «Miguel», dije, sentándome frente a él, «hace 6 meses que estoy investigando algo que me perturbaba mucho, y esta noche, después de darles la oportunidad de ser honestos contigo, voy a mostrarte lo que encontré». «Mamá, me estás asustando. ¿De qué hablas?» Abrí la carpeta y saqué la primera foto, la del beso durante la ceremonia de bodas. Entonces, la puse frente a Miguel sin decir una palabra. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó lo que estaba viendo. Su rostro pasó de confusión a shock, luego a algo que nunca había visto en mi hijo, ira pura. ¿Qué es esto?» Su voz era apenas un susurro. «Es una foto tomada durante tu boda, mi amor. Exactamente cuando tú estabas diciendo «acepto». Miguel levantó la vista hacia Isabela, que se había puesto blanca como papel. «¿Puedes explicar esto?» «Miguel, eso no es lo que parece». «¿No es lo que parece?» Rosa intervino por primera vez, su voz cargada de veneno. «Un beso apasionado con el mejor amigo de mi sobrino durante su propia boda, ¿no es lo que parece?» Carlos finalmente habló. «Miguel, déjame explicarte». «Tú no hablas», rugió Miguel con una voz que nunca le había escuchado. «Tú no dices ni una palabra». Saqué la siguiente serie de fotos, la secuencia completa de sus encuentros durante la recepción, los mensajes de texto durante el vals, las miradas secretas. Miguel las revisó una por una, su respiración volviéndose más agitada. Esto fue hace 6 meses. ¿Cuánto tiempo más ha estado pasando?» Saqué los screenshots de los mensajes de texto que Andrea había conservado. «Desde antes de tu boda, Miguel. Al menos 8 meses. Isabela comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico de haber sido descubierta. Miguel leyó el primer mensaje en voz alta. «No puedo esperar a ser tuya completamente después de que termine esta farsa de boda». Su voz se quebró en la palabra farsa. «Mi boda, nuestra boda, era una farsa para ti. Miguel, por favor, puedo explicártelo todo». «¿Explicar qué?» Miguel se levantó de la mesa tan bruscamente que su silla se volcó. «¿Cómo vas a explicar que llamaste nuestra boda una farsa? ¿Cómo vas a explicar que planificaste engañarme desde antes de casarnos?» Saqué los registros del hotel. 23 veces en los últimos 3 meses, Miguel. Hotel Casa Magna. Siempre los mismos días que ella te decía que tenía yoga. Carlos finalmente encontró su voz. «Miguel, hermano, tienes que entender». «¿Hermano?» Miguel se volvió hacia Carlos con una furia que daba miedo. «¿Me dices hermano después de coger con mi esposa durante nuestro matrimonio?» «Miguel». Isabela se levantó, intentando acercarse a él. «No». Miguel levantó la mano para detenerla. «No te acerques a mí. No me toques. No me hables». Había más evidencia en la carpeta,
pero me di cuenta de que ya no era necesaria. Miguel había visto suficiente. Su matrimonio, su amistad, su confianza en las dos personas más importantes de su vida adulta. Todo había sido destruido en 5 minutos. «Sal de mi casa», le dijo a Carlos, con una calma que era más aterradora que los gritos. «Ahora mismo, y no quiero volver a verte en mi vida». Carlos se levantó tembloroso. Intentó decir algo más, pero la mirada de Miguel lo silenció. Se dirigió hacia la puerta como un hombre derrotado. «¿Y tú?» Miguel se volvió hacia Isabela. «Mañana quiero que hayas sacado todas tus cosas de mi casa. Y quiero el divorcio, inmediatamente». Isabela siguió llorando, pero ahora también suplicaba. «Miguel, por favor, podemos ir a terapia, podemos solucionarlo». ¿Solucionar qué? ¿8 meses de traición? ¿Una boda que era mentira? ¿Un matrimonio construido sobre engaños? Miguel se volvió hacia mí, y por un momento temí que también estuviera enojado conmigo. Pero en sus ojos vi algo diferente. Gratitud. «Mamá», me dijo, su voz quebrada pero firme. «Gracias por amarme lo suficiente para mostrarme la verdad». Y ahí fue cuando supe que había tomado la decisión correcta. 6 meses después de esa cena, estoy sentada en mi jardín trasero, tomando café matutino y viendo a Miguel plantar rosas junto al limonero que plantamos cuando era niño. Mi hijo ha vuelto a sonreír, y aunque el proceso de divorcio fue doloroso, salió de él más fuerte y más sabio. Isabela intentó pelear el divorcio, contratando un abogado caro que trató de argumentar que ella merecía la mitad de todo. No funcionó. La evidencia que habíamos reunido no solo garantizó que el divorcio fuera rápido, sino que Miguel recuperara todo el dinero que ella había gastado en su affair. El juez no fue muy comprensivo con una mujer que había usado fondos matrimoniales para mantener una relación extramarital. Carlos perdió su trabajo 2 semanas después de la cena. Resulta que usar las oficinas de la empresa para encuentros románticos viola varias políticas corporativas. También perdió su apartamento cuando los pagos del divorcio de Miguel dejaron sus finanzas en ruinas. Andrea e Isabela intentaron estar juntos después de que todo salió a la luz. Pero una relación construida sobre traición rara vez sobrevive cuando la emoción del secreto desaparece. Se separaron después de 3 meses de peleas constantes. Miguel conoció a Patricia en el grupo de apoyo para divorcios al que empezó a asistir. Ella es maestra de primaria, divorciada también, y tiene una risa que llena toda la casa cuando viene a visitarnos. No se han casado todavía, pero la forma en que se miran me recuerda a cómo su padre y yo nos veíamos cuando éramos jóvenes. «Mamá», Miguel se acerca con las manos sucias de tierra. «Patricia quiere saber si puedes enseñarle la receta de tu mole para el cumpleaños de su hijo la próxima semana». «Por supuesto», respondo. Y es verdad. Patricia ha ganado el derecho de aprender los secretos de familia. También quería preguntarte algo. Miguel se sienta en la silla junto a mí. «¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que tenías que investigar?» Es una pregunta que me ha hecho varias veces en estos meses, y siempre le he dado respuestas parciales. Pero hoy siento que merece la verdad completa. «Las madres tenemos un instinto», le digo, «pero más que eso, te conozco desde que naciste. Conozco tu risa verdadera y tu risa fingida. Conozco cuando estás genuinamente feliz y cuando estás tratando de convencerte de que lo estás. Durante esos últimos meses de tu matrimonio, estabas tratando muy duro de estar feliz». Miguel asiente lentamente. «Tenías razón. En el fondo, yo sabía que algo estaba mal, pero no quería admitirlo. Y esa es la lección más importante de toda esta experiencia, mi amor. Confía en tu instinto. Si algo se siente mal, probablemente lo está». Mi teléfono suena con un mensaje de texto. Es de Rosa. ¿Viste las noticias? Isabela se casó con un viudo rico en Monterrey. Pobre hombre. Le muestro el mensaje a Miguel, que se ríe. Bueno, al menos ahora es problema de otra persona. Y nosotros estamos libres de problemas que no son nuestros, agrego. Esa noche, mientras preparo la cena para Miguel, Patricia y yo pienso en todo lo que hemos pasado. La traición, la investigación, la confrontación, la reconstrucción. Fue doloroso, fue difícil, pero fue necesario, porque a veces amar a alguien significa estar dispuesta a ser la mala del cuento para salvarlos de una mentira. A veces significa destruir su felicidad falsa para que puedan encontrar la verdadera. Y a veces, solo a veces,
Las madres tenemos que ser detectives, juezas y verdugos para proteger a nuestros hijos de las personas que dicen amarlos, pero solo los están usando. Miguel es feliz ahora, genuinamente feliz, y eso hace que todo haya valido la pena.